Bueno, familia, buenas tardes para todos. Les doy una calurosa bienvenida a nuestro curso de formación CF2 en este año 2024, que es Mirando al Altísimo. Eh, bueno, familia, voy a hacer un video muy corto, de por ahí máximo 30 minutos, todo lo concerniente a la primera lección que vamos a ver en el CF2, que es Panorama del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Ya en la clase el 3 de marzo, el domingo 3 de marzo, pues miraremos más cosas concernientes a este tema. ¿Vale, familia? Pues en este momento vamos a mirar algo muy, muy, muy general. Entonces vamos a mirar la primera lección que tiene que ver con algo y es panorama del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces la primera lección es generalidades de la Biblia, aspectos generales. Hay algo que nosotros tenemos que entender y es que, pues, la Biblia es el diálogo de Dios para con los hombres. Nosotros dialogamos con Dios a través de la oración y Él nos responde a través de su palabra. O en el Antiguo Testamento Dios hablaba es decir, al pueblo judío en este caso específico, a través de sus profetas. Actualmente lo hace a través del Señor Jesucristo, o lo hizo a través del Señor Jesucristo y por medio de su palabra, que es la Biblia. ¿Listo? Mm, ahora, este libro es incomparable a los demás escritos, ¿no? Es un libro maravilloso que nos enseña a vivir, nos enseña a tener lecciones de vida, a fortalecernos en cada una de nuestras áreas. Por eso la importancia de saber cómo nació, cómo se formó, cuánto tiempo duró para formarse la palabra de Dios. Ahora, la Biblia, eh, digamos, es designado como escritura tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son utilizados por el cuerpo cristiano, es decir, por nosotros, por los hijos de Dios, utilizamos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En el caso del judaísmo, ellos solamente reconocen el Antiguo Testamento. Sí, eso es importante poderlo comprender. La Biblia ahora es única e incomparable. ¿Por qué? Porque es la revelación de Dios, porque es inspirada por Él, revela los propósitos para el tiempo venidero y la eternidad. Muchos de esos propósitos ya se cumplieron, que son las profecías, en un casi 90%, por decirlo así, se cumplieron ya todas las profecías, solamente faltan algunas pocas. Pero la palabra de Dios nos revela esos propósitos de Dios para el hombre, para el pueblo judío también. Algo fundamental es que se centra en el Señor Jesucristo. El tema central es el Señor Jesucristo. La etimología de la palabra Biblia viene del griego que significa libros. Entonces, por eso la Biblia no es un libro, sino varios libros. Condensa muchos libros proféticos, históricos, salmos. Todos ellos están allí digamos que en uno solo, pero Biblia significa libros. ¿Vale, familia? Entonces, ahora, vamos a mirar algo y es los idiomas en las cuales se escribió la Biblia. La Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego. El hebreo, pues casi todo el Antiguo Testamento se escribió. El arameo durante el cautiverio, el rey de Asiria, cuando pobló la tierra de Israel, pues con sus colonos hablaban arameo. Entonces, digamos que de allí viene el arameo, que es un parecido al hebreo. Se usa en algunos pasajes bíblicos, como por ejemplo en Esdras 4:8, en el 6:8 también, y en el libro de Daniel 2:4 y en Jeremías 10:11. Es donde específicamente se viene como a escribir en arameo y a hablar en arameo. Y ya tenemos todo lo que tiene que ver con el griego, que ese sí, todo el escrito del Nuevo Testamento es en griego, ¿vale? No lo escriben en hebreo ni en arameo, sino en griego. Hay algunas cosas del Antiguo Testamento, pero fueron traducciones del Antiguo Testamento al griego que ya vamos a mirarlos. Vamos a mirar algunas divisiones de la Biblia.
Las primeras divisiones se le hicieron al Pentateuco en 154 agrupaciones para facilitar su escritura en más o menos en un plan de 3 años. ¿Listo? El más antiguo sistema de divisiones de capítulos dató como en el año 350, que fueron los márgenes del Códice Vaticano. Vaticano fue el que vino a incorporar los primeros, eh, por decirlo así, capítulos en la Biblia. Stephen Langton, que fue un profesor de la Universidad de París y más tarde fue un arzobispo, él dividió la Biblia en 1227 capítulos. O sea, mire cómo ya iban eh, como colocando partecitas de la Biblia para su mejor comprensión. Ya en el caso de la Vulgata Latina, la primera Biblia que incorpora capítulos y versículos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Mire qué importante. La Vulgata Latina fue el primer libro que incorpora tanto capítulos como versículos, porque antes pues no tenía esto, antes se leía recorrido, incluso se leía se escribía la Biblia de derecha a izquierda. Ahora, mm, Cristo es el tema unificador, como les decía. ¿Por qué? Porque viene a narrarnos la redención del ser humano y toda la Biblia habla de Jesús. Ahora, en el Antiguo Testamento no es que me diga la palabra Jesús, pero sí me da unos indicios de la vida de Jesús, de cuándo iba a llegar, el momento que iba a llegar, qué es lo que iba a vivir. Y toda la Biblia se habla de él. Incluso en el Génesis 3:15 es la primera profecía sobre la venida del Señor Jesucristo. El segundo punto dice la singularidad de la Biblia. Es única en su continuidad. Fue escrita por más de 40 autores, escrita por más de 40 autores de diferentes clases sociales, ¿sí? Por ejemplo, Moisés, pues Moisés era un líder político, Pedro era un pescador, Amós era un pastor, Josué era un general militar, Nehemías era un copero, Daniel era el primer ministro, Lucas era un médico, Salomón era un rey, David era pastor, Mateo era un cobrador de impuestos, Pablo, recordemos que Pablo era un fariseo y ya después se convirtió al cristianismo y fue uno de los más grandes evangelizadores que ha existido, ¿sí? Ahora, algo importante es que los autores pasaron por eh, varios estados de ánimo: gozo, alegría, tristeza, desesperación. Por ejemplo, en el caso de, de Jeremías, a él le decían el profeta llorón, y porque él pasó muchas situaciones difíciles, pasó por situaciones complicadas, él fue encarcelado. Entonces, en sus estados emocionales, pues escribieron, por ejemplo, David en una persecución, recordemos que su rey, en este caso Saúl, lo perseguía y por eso escribió el Salmo 23. Entonces, sus estados emocionales cambiaban, dependían del contexto en el cual se encontraba la persona. Ahora, también se escribió en 3 continentes, esto es importante comprenderlo, que fue en Asia, África y Europa, ¿sí? Los idiomas ya sabemos que es hebreo, arameo y griego. En diferentes lugares, por ejemplo, en el desierto, Moisés escribió en el desierto, en la celda, como lo hizo Jeremías, en la cárcel, como lo hizo Pablo, Juan, el discípulo amado de Jesús, lo hizo en la isla de Patmos, y es allí donde se le revela todo el libro del Apocalipsis, ¿sí? Mm, También es importante entender que la Biblia es única en su circulación. ¿Por qué? Porque es el libro más leído, digamos que en todos los escritos que han existido. Entonces, es el libro más leído en la Biblia. Mm, Única en su supervivencia porque pasó diferentes situaciones. Por ejemplo, ha sido perseguida. Por ejemplo, en el caso de Nabucodonosor, quiso destruirla cuando tomó lo que fue Israel con el imperio de Babilonia, pero pues no ha logrado. Entonces, durante tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en la Edad Media, en el Renacimiento, en la actualidad, se ha querido prohibir o destruir la Biblia, pero
ella ha permanecido durante todo este tiempo. La primera traducción fue la Septuaginta del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Más o menos data en el 2050 antes de Cristo. Septuaginta significa 70 porque fueron 70 judíos quienes hicieron la traducción. Algunos narran históricamente que Alejandro Magno le pidió a Ptolomeo que transcribiera o que le dijera a los judíos que transcribieran la Biblia al griego porque estaba en hebreo para tenerla en la biblioteca de Alejandría. Pero también hace parte de porque los judíos, pues en ese momento, recordemos que la lengua a nivel mundial era el griego. Entonces, eh, ellos necesitaban sus textos judaicos, que eran hebreo, pasarlos a ese momento, a ese idioma que se manejaba, que era el griego. Entonces, ellos hicieron esa traducción para también tener sus escritos religiosos y los mandamientos de Dios para ese momento. Listo, única en su supervivencia, como les comentaba, única en sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque enseña profecías en cuanto a Israel y sobre los últimos tiempos, historia, pues el Antiguo Testamento representa el más antiguo escrito histórico. Allí vemos que a nivel histórico secular también se compara con la Biblia y hay un acorde allí de los tiempos y de los acontecimientos históricos, ¿no? Personalidades, pues hay algo fundamental dentro de esto y es que eh, demuestra la verdadera esencia de muchos de los personajes de la Biblia. Tenían sus personalidades. La Biblia no guarda nada, no oculta nada, no muestra que todos los profetas o los siervos de Dios hayan sido personas eh, que nunca cometieron errores, por el contrario, narra cómo ellos cometieron errores, como por ejemplo en el caso de David, cómo cometió errores, pero eso es lo bonito de la vida, que nos muestra la realidad del ser humano, de lo débil que nosotros somos, pero que aún así Dios tiene misericordia y nos ayuda en esas situaciones adversas. ¿Sí? Vamos con la lección 2, que es transmisión de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo llegó hasta nosotros las Escrituras? Recordemos algo, familia, y es que en la antigüedad era muy usual que digamos que las composiciones literarias se aprendieran de forma a través de la memoria, ¿sí? Es decir, de padres a hijos. Y de aquí viene el origen de la palabra tradición, que es tomada de una palabra latina que significa entregar o transmitir. Entonces, antes pues no existían, digamos, los materiales para escribir. Entonces, ¿cómo era la forma? Pues transmitiéndolos a los hijos. Y la Biblia, incluso el Señor en Deuteronomio 6, del versículo 6 al 7 lo dice, que esto se lo enseñarás a tus hijos y los hijos a tus hijos por generaciones. Entonces, esa era la forma en que se transmitía toda la historia y todas las verdades de Dios por las generaciones. Entonces, era de forma oral. Ya después, tiempo después, llegaron los materiales en los cuales permitía que eso que se transmitía voz a voz se pudiera plasmar en, digamos que en este caso, unos materiales de escritura. Por ejemplo, en el caso del papiro, el papiro es una planta denominada así que crecía en los lugares pocos profundos de los lagos y los ríos de Egipto y de Siria. Las palabras libros pues vienen de la palabra biblos. Incluso hay un puerto que se llama así, Biblos, ¿sí? A nivel histórico existió. El pergamino eran pieles curtidos de ovejas, cabras, antílopes y otros animales. La palabra pergamino también viene o proviene del nombre de la ciudad de Pérgamo, que también existía para esa época. Y la vitela, que era cuero de ternero, que a menudo se teñía de color púrpura. Entonces, esos eran los tres materiales que se utilizaban para plasmar las ideas y todo lo que Dios transmitía al pueblo. Entonces, era a través del papiro después pasó al el pergamino y la vitela. ¿Sí? Ahora vamos a mirar algo, son los instrumentos que fueron utilizados. Entonces, dentro de esto está el cincel, que era un instrumento de hierro para grabar en la piedra, el estilo metálico, que era instrumento de cabeza plana en forma de cuña, la pluma, que, a ver, para esa época no era la pluma de un ave, hace referencia a una caña con punta hecha de juncos, que más o menos medía entre 15 y 40 centímetros de largo.
Esto era como el uso en la época de la Mesopotamia, que era la época de Abraham, más o menos desde esa época se utilizaba la pluma. Ya la pluma de ave proviene ya después de, digamos que muchísimos años después, con el Imperio griego. Ahora, ¿cómo eran las formas de los libros? Eran en rollos, se llamaban rollos, es decir, se pegaban hojas de papiro unas con otras y luego se enrollaban. Más o menos medían entre 17 y 12 metros. Se dice históricamente que el más largo creo que llegó a medir como 40 metros. Entonces, ¿qué hacían? Ahora, dentro de lo que era los rollos, se escribían en el papiro solamente se escribía sobre una cara, no en las dos, sobre una cara, entonces se escribía y se pegaban, entonces eran esos rollos larguísimos. Después vinieron el códice o también llamado el libro. Esto era como para facilitar la lectura y reducir el tamaño, pues las hojas de papiro se disponían en forma de un libro y se escribía por ambos lados. Entonces, mire que el papiro tenía una diferencia perdón, sí, digamos que el papiro también digamos que se pudo escribir por los dos lados y esto era lo que permitía que no fueran tan extensos las copias. Y ahí fue donde salió el libro. Bueno, seguimos con evidencias manuscritas e históricas del Antiguo Testamento. Los masoretas son sucesores de los escribas. Recordemos que los escribas eran los que Jesús hablaba, ellos eran muy celosos con relación a la escritura, ellos releían y leían las escrituras y así como estaba escrito, pasaban con mucha cuidado, escribían las palabras con mucha santidad porque ellos tenían una reverencia, porque decían, esta es la palabra de Dios. Entonces ellos eran muy cuidadosos con relación al material que usaban. Los escribas vienen desde Nehemías. Nehemías, digamos que se nos narra los primeros escribas. En el Nuevo Testamento también se vienen a hablar. Después de los escribas vienen alguien que llamaban los masoretas, es decir, ellos vinieron a ser como los sucesores de ellos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de ellos? De hacer copias fidedignas de las Sagradas Escrituras. Ahora, el término masoreta proviene del hebreo que significa masoret, que es tradición. Entonces, ellos también eran muy, muy, muy juiciosos y muy celosos para transmitir, para transcribir los escritos. Ahora eran disciplinados y tenían una alta reverencia con relación a los escritos, estos masoretas. En 1947 se descubrieron algo que llaman los rollos del Mar Muerto, donde un pastor beduino pues encontró los rollos en la cueva del Qumran, al noroccidente del Mar Muerto, el cual contenía fragmentos que datan del 200 antes de Cristo hasta el 68 después de Cristo y perdón, o contienen unos libros de Isaías. Esos actualmente están en algunos museos, ¿sí? Bueno, el texto hebreo, digamos que se conservan muchísimos también textos. eh, por ejemplo, más o menos unos 1400 manuscritos, obviamente escritos a mano, que es el Códice del Cairo, el Códice de los Profetas del Lenigrano, el Códice Babilónico. Entonces se tienen todavía en esos, digamos, códices todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Hay algo que, bueno, les decía la Septuaginta, la traducción del hebreo, del hebreo al griego. ¿Listo? Entonces, ahí es donde viene como la primera traducción. Ahora, hay unas evidencias del Nuevo Testamento, que son los manuscritos de Johann Riles, el papiro de Chester Bate, Códice Siniático, el Códice del Vaticano, donde contienen todos los escritos del Nuevo Testamento. Las versiones más antiguas, atención acá, del Nuevo Testamento, son el siriaco, el latín o el copto. Entonces, ¿cuál era el texto original? La versión latina,
la versión del griego y la versión siriaca. Y de ellos se desprenden muchos. Por ejemplo, de la versión latina vienen varias copias, perdón, de versiones que existen hasta hoy, como por ejemplo la Reina Valera, la Narca Colunga, la Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, la nueva versión internacional, entre otros libros que nosotros actualmente conocemos. Vamos entonces con nuestra lección número 3, que hace referencia a la inspiración, revelación e iluminación. ¿Listo? Aquí voy a tomar temas muy generales, lo que digo ya en clase, vamos a profundizar un poco más con relación a estos temas. Pero primero vamos a entrar con algo que significa, es el concepto de canon, ¿sí? ¿Qué es el canon? Canon significa lista oficial, oficialmente aceptadas, ¿sí? Lista oficialmente aceptada de libros, ¿sí? De los libros de la Biblia. El canon viene del hebreo que significa caña o vara que se utilizaba para la medición. Entonces, medían de que realmente esos libros fuesen realmente inspirados por Dios. Eso es lo que hacía el canon. El canon que hacía, buscar esos libros que eran, que eran escritos y que realmente o verificaban que fueran inspirados por Dios y lo colocaban dentro de los libros sagrados. Eh, Inspiración, vamos a mirar lo que es inspiración. Inspiración es la influencia que Dios ejerce sobre los autores humanos de las escrituras de modo que no tuviesen error. Mire qué importante eso. ¿Listo? Y pues la inspiración tiene que ver con la recepción del mensaje divino y la exactitud con que se registró. Es decir, que no hay mentira en lo que ellos escribieron porque fueron inspirados por Dios. Eso es lo que tiene que ver con la inspiración. Ahora vamos a mirar la diferencia entre revelación e inspiración. La revelación es la influencia divina directa que comunica la verdad de Dios. Atención a esto. La revelación es la influencia divina directa que comunica la verdad de Dios al hombre. Y la inspiración, pues, es la directa influencia divina que garantiza una correcta y fiel transferencia de esa verdad en el lenguaje que otros puedan entender. Ya en clase lo miraremos un poco más para explicárselos. Pero entonces, en términos de conceptos, esta es la diferencia. Listo. La diferencia entre inspiración e iluminación viene también parte porque la iluminación es la influencia o ministerio del Espíritu Santo, donde capacita a todos aquellos que están en relación correcta con Dios para comprender las Sagradas Escrituras. Mire lo que dice, la iluminación es eso, es la capacidad que tiene, o bueno, la capacidad que me da el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios de la forma correcta, en este caso, la iluminación. Y pues la inspiración, ya veíamos que era como la influencia que Dios colocaba en el hombre para registrar aquellas verdades de Dios para el pueblo hebreo. Ahora, ¿cuáles eran las pruebas a las que se sometía un libro para incluirlo en el canon? Pues eran 5 principios que se usaban para determinar si un libro era o no era canónico o de la escritura. Primero, que si tenía autoridad, era profético, es auténtico, es dinámico, fue recibido, reunido, releído y usado, fue aceptado eh, por Dios. Entonces, esos eran como los términos que incluían para las pruebas que se sometía a un libro para saber si realmente eran inspirados por Dios. Ya en clase lo miraremos un poco más profundo. Vamos con la lección número 4, que tiene que ver con el canon del Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a mirar el canon hebreo. Atención acá, no nos vamos a confundir, porque hay personas que se confunden con el canon hebreo y el canon cristiano. Esos son, la diferencia entre los dos es como la posición de los libros, ¿sí? Ese es como los tópicos de los libros. Entonces es como la diferencia porque el resto tienen los mismos, por decirlo así, los mismos libros.
pero hay unas diferencias con relación a esto. Por ejemplo, en el canon del Antiguo Testamento, para el canon hebreo, por ejemplo, la ley es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, igual que nosotros, pero ya después ellos cambian, por ejemplo, son los profetas anteriores, los profetas posteriores, ¿sí? Por ejemplo, ellos tienen libros poéticos que nosotros también los tenemos, que son los Salmos, los Proverbios, Job. Ellos tienen 5 rollos, entonces ellos, Cantar de los Cantares, Ruth, entre otros. Ese es el canon hebreo. Ya también lo vamos a mirar con más profundidad el domingo. Pero este es el canon hebreo. Y ahora vamos a mirar el canon cristiano, es decir, nuestro canon. Nuestro canon tiene ley, históricos, poéticos y de sabiduría, profetas mayores, profetas menores. Si ustedes ven la ley, es igual al del canon hebreo. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero aquí, en adelante, ya cambia. Nosotros tenemos históricos, los dividimos en históricos. ¿Sí? No es que lo que tiene dentro del libro o el contenido sea diferente, no, es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros dividimos en tópicos diferentes, por ejemplo, en históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. Este es el caso del canon cristiano del Antiguo Testamento. Hay algo fundamental con relación a las escrituras y es que mm, pasa algo. Eh, el libro, la Biblia, tienen algo y es que es el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Eh, todo lo que les decía ahorita, todo el Antiguo Testamento habla sobre Jesucristo, profecías de Jesucristo, pero en el Nuevo Testamento ya es la manifestación humana del Señor Jesucristo. Vamos a mirar algo que se llaman los libros apócrifos del Antiguo Testamento. ¿Qué significa apócrifo? La palabra viene del griego apócupus, que significa escondido o oculto. ¿Qué significa apócrifo? Que no fueron aceptados por el canon hebreo, o sea, es decir, que no son libros inspirados por Dios, ¿sí? No fueron inspirados con Dios, por eso se llaman canónicos en las Biblias católicas se llaman deuterocanónicos, ¿sí? Porque no son aceptados por el pueblo de Dios, que no son inspiración. Son libros históricos que se pueden leer, claro, pero no se puede tomar como palabra de Dios. Entre esos tenemos así rápidamente, por ejemplo, tenemos diferentes libros apócrifos, como en el caso de Esdras 1 y 2, Tobías, Judith, Eclesiastés, Baruch, Macabeos, entre otros libros que, que se pueden leer a nivel histórico, no, pero no como inspiración de la palabra de Dios. Vamos a mirar ahora el canon del Nuevo Testamento, ¿sí? El canon del Nuevo Testamento. Obviamente los hebreos no tienen un canon del Nuevo Testamento porque recordemos que ellos no creen en Jesucristo, por ende ellos omiten estos libros. Pero este es el canon de nosotros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, como vemos acá, hay evangelios, 4 evangelios, un libro histórico que es el libro de los Hechos, cartas paulinas, cartas generales, es decir, cartas paulinas porque era que Pablo escribía a cierta persona o a cierto grupo, ¿sí? En el caso de los corintios le habló a los corintios, en cambio a Tito le escribió a Tito. En esta de las cartas generales, donde está Hebreo, Santiago, Pedro, Juan, no le escribe a un personaje específico o un grupo específico, sino a nivel general. Le escribe a toda la comunidad. ¿Listo? Y un libro profético que es el Apocalipsis, que también se le llama Revelaciones. ¿Listo? Eh, criterios que se tenían con relación para determinar si el libro del Nuevo Testamento era inspirado por Dios. Era, primero, que si tenía eh, un carácter apostólico, se debía determinar si el autor era apóstol o no era apóstol, su contenido, ¿sí? Que transmitiera la resurrección, la venida del Señor Jesús, bueno, la venida, no, sí, la venida del Señor Jesucristo, la salvación, y que era una inspiración divina. Listo, familia.
Bueno, primitiva, los apócrifos, también encontramos libros apócrifos perdón, en el Nuevo Testamento, como son Primera y Segunda de San Clemente, Epístolas de Bernabé y Apocalipsis de Pedro. Entonces, todo esto hace la, lo que es tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Y aún sigue la palabra de Dios en la actualidad. Ya lo tenemos como lo vemos ahorita en la Biblia, ya condensada, libros bonitos, especiales, pero antes pues se escribía de forma diferente, pero mire cómo a través del tiempo se transcribió esto y se pudo mantener hasta este momento. Vale, familia, entonces este es el video corto que quería darles un resumen sobre el panorama del Antiguo y Nuevo Testamento, para ya lo tengamos un poco de claridad y ya en la clase ahondaremos aún más sobre cada uno de estos temas. ¿Listo, familia? Entonces, Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo.